¿Me creeríais si os dijese que con este cable de categoría Cat6a con conectores blindados vamos a obtener la misma velocidad que con este cable de categoría muy inferior con conectores normales y en este estado deplorable, y que además esa velocidad son 10 gigabits por segundo? Vamos a verlo. El motivo de hacer este vídeo es que el otro día me encontré con un reel con más de 1 millón de reproducciones en el que se afirmaba que utilizar un cable de categoría 7, nada más y nada menos, era necesario para aprovechar una conexión de un ISP pues que no llegaba ni al gigabit, creo que eran como unos 500 megabits. Y en el vídeo se mostraba cómo, pasando de usar un cable normal, que parecía un cable de categoría 5E o similar, a un cable de categoría 7, se obtenía una diferencia de velocidad notable. Lo que a mí me pareció muy sospechoso cuando recientemente he estado haciendo múltiples pruebas con muchísimos cables y en distancias cortas es imposible notar una diferencia entre dos cables que estén en buenas condiciones. Entonces me decidí a hacer este vídeo y ver qué pasaría si en vez de tener un cable en buenas condiciones tenemos este tipo de cable, que como veis está completamente destrozado y abierto, y ver qué velocidad es capaz de ofrecernos un cable como este, tanto una conexión a internet a través de la conexión que obtenemos a través de nuestro ISP, como una conexión local entre dos tarjetas, como mostraba en un vídeo anterior donde comparaba dos tarjetas de red de 10 gigabits. Entonces lo que voy a hacer ahora es cambiar el setup de la cámara para que podáis ver tanto la parte de atrás del ordenador como la pantalla, y en una única toma ver que no hay ningún tipo de corte y que no estoy haciendo nada raro, para que veáis que efectivamente esa es la velocidad que obtenemos con el cable. Y os voy a enseñar las diferentes pruebas y vamos a ver qué velocidades obtenemos, tanto con este cable como con este otro de categoría 6A. Bueno, pues para que veáis que no hay ni trampa ni cartón, toda esta parte del vídeo la voy a grabar de una vez sin editar, así que tenéis que disculpar si queda un poquito larga. Lo que tengo aquí es el equipo de sobremesa, esta es la tarjeta de red principal, y este cable viene de mi router Asus, en el que ahora mismo tengo conectado el ONT de fibra Digi, que en principio tiene que estar dando sobre 1 gigabit por segundo. Este es un cable de categoría 6 y deberíamos de obtener pues aproximadamente ese gigabit por segundo utilizando este cable y la conexión que tengo ahora mismo en mi vivienda. Si iniciamos la prueba de velocidad, como veis estamos obteniendo pues sobre 900, un poquito más, megabits por segundo, que es lo normal cuando tenemos contratado una conexión de 1 gigabit, pues es raro que nos llegue exactamente ese gigabit entero. Y de subida, pues similar. Vamos a ver sobre unos 900 megabits por segundo. Esto conectados directamente al router. Vale, lo siguiente que vamos a hacer es utilizar este cable. Este cable es un cable de categoría 6A que venía con una de las tarjetas de red 10 gigabits que adquirí recientemente. Es un cable que tiene conectores blindados y que por la construcción pues yo diría que es SFTP. Así que lo que voy a hacer es conectar este cable a este switch, la entrada de red de mi router principal al switch, y lo que haremos es pasar la conectividad principal a través del switch y por este cable, por lo que veremos qué velocidad obtenemos con este cable. Conectamos. Como veis, ahora aquí estamos sin conexión ya que he desenchufado el cable de red del equipo, y una vez que vuelva a enchufar este cable a través del switch, veremos aquí que recuperamos la conexión. Vamos a abrirlo en una pestaña nueva para guardar el resultado anterior y vamos a ejecutar de nuevo el test de velocidad. En este caso, como veréis, pues la velocidad va a ser muy similar al caso anterior. Tanto 900 megabits de bajada como 900 megabits de subida. Y en cuanto finalice el test, lo que vamos a hacer es sustituir este cable por esto, que no sé ni si podríamos denominar cable. Esto básicamente es un pequeño latiguillo que tengo, que me había hecho un compañero, está crimpado a mano. El cable solo tiene blindaje en la parte exterior, los pares individuales no están blindados, y el cable debe de ser pues de una categoría 5E. La verdad no lo sé porque no tiene el marcaje, pero si no recuerdo mal era un cable de categoría 5E. Como veis, lo que he hecho es cortar el protector exterior, eliminar por completo el blindaje y separar aquí los pares de mala manera
para que podáis ver pues eso, que esto es un cable en unas condiciones deplorables y peor calidad de cable que esto pues es difícil encontrar. Lo que vamos a hacer ahora es conectarlo del mismo modo a través del switch y ver qué velocidad obtenemos. De nuevo perdemos la conexión. En este caso me va a costar un poquito más conectarlo porque es tan corto que llega justito al puerto, pero debería conseguirlo. Vale, ahí está conectado. Vemos que empiezan a parpadear las luces de conexión y en breve veremos que aquí recuperamos la conexión y vamos a abrir una nueva pestaña y ejecutar de nuevo el test. Y como veréis, de nuevo obtenemos unos 900 megabits de bajada y unos 900 megabits de subida, exactamente igual que cuando utilizábamos directamente el cable de categoría 6 que tengo conectado al router, como el otro cable de mayor calidad pasándolo a través de este switch. Por lo que, como veis, a la hora de utilizar el total de una conexión de hasta 1 gigabit de cualquier ISP, con un cable de red normal, siempre que utilicemos distancias cortas, no vamos a tener ningún tipo de problema, incluso con un cable que esté en un estado tan deplorable como este es el caso. Como veis, he eliminado completamente el blindaje exterior y tengo los pares pues completamente expuestos y mal orientados y mal colocados en el propio cable. Pero bueno, al principio del vídeo os decía que con un cable como este podíamos conseguir velocidades de hasta 10 gigabits por segundo. Y os lo voy a demostrar. Voy a coger este cable, lo voy a pinchar en estas dos tarjetas y ya tengo preparado iPerf en el equipo. Primero vamos a ver cómo sincronizan con este cable a 10 gigabits y cómo, utilizando este cable, obtenemos una velocidad pues exactamente igual que la que obteníamos haciendo la prueba con estas dos tarjetas y con un cable muchísimo mejor. Vamos a quitar el cable. Conectamos a una de las tarjetas. Conectamos a la otra, para lo que aún por encima vamos a tener que, no sé si lo podéis ver aquí con claridad, pero bueno, estoy doblando todos los pares. Esto está en un estado deplorable. Sobra decir que ni se os ocurra hacer ningún tipo de prueba similar a esta con un cable en estas condiciones. Es fácil que os carguéis una tarjeta, o que os carguéis el equipo, o que tengáis algún tipo de problema. Entonces nunca se os ocurra utilizar un cable que esté en estas condiciones. Yo simplemente lo estoy haciendo para que veáis que incluso con el cable en las peores condiciones posibles, un cable de una calidad baja, crimpado a mano, podemos obtener velocidades muy altas sobre Ethernet. Aquí tengo el panel de control. Las tarjetas son el Ethernet 3 y el Ethernet 4 y si pincho sobre ellas, pues veis que están sincronizando ambas a 10 gigabits, por lo que es probable que nos den una velocidad de 10 gigabits. Aquí lo que tengo es iPerf. En la parte de arriba tengo el servidor y en la parte de abajo tengo el cliente. Necesito acceder al teclado. Y aquí ahora lo que tengo es el servidor escuchando y en la parte de abajo lo que voy a lanzar es el cliente conectándose a ese servidor a través de la segunda tarjeta. La información de cómo utilizar este test y por qué lo hago así, pues os lo dejaré arriba en el otro vídeo donde explicaba un poquito la información detallada de estas tarjetas. Se hacía una prueba de velocidad con ellas. Y ahora vamos a lanzar el cliente. Y como veis, estamos obteniendo una velocidad de 9,42, 9,46 gigabits, que es exactamente la misma velocidad que obtenía en el vídeo anterior utilizando un cable muchísimo mejor que este, de categoría 6. Y bueno, como veis, incluso con un cable en estas condiciones, dos tarjetas son capaces de sincronizar a 10 gigabits por segundo y de conseguir velocidades de transferencia, pues en este caso de 9,41 gigabits por segundo. Pues como habéis podido ver, no solo con este cable obtenemos el 100% de la conexión que nos da nuestro ISP, en este caso 1 gigabit por segundo, sino que con este mismo cable somos capaces de obtener velocidades de 10 gigabits por segundo en una conexión local entre dos tarjetas que tenemos pinchadas en este equipo. Entonces me preguntaréis, ¿qué sentido tiene la categoría de los cables si un cable como este nos ofrece lo mismo que un cable como este? Bueno, nos ofrece lo mismo en distancias cortas y siempre que no haya ningún factor externo que esté influenciando la calidad del enlace.
Es decir, si aquí tuviésemos una radiofrecuencia muy grande o algún tipo de cable que pasase muy cerca de este cable de red en este estado y pudiese interferir, pues probablemente no tendríamos esos 10 gigabits por segundo. Y asimismo, si tuviésemos una tirada muy larga de cable, de más de 10 metros entre dos puntos, utilizar un cable de una categoría superior nos va a garantizar que siempre vamos a poder obtener esas velocidades de 10 gigabits, por ejemplo, de conexión cuando si utilizamos un cable inferior y las distancias son muy largas y pasamos ese cable pues cerca de cables de electricidad o hay algún tipo de interferencia que afecta sobre el cable, pues en ese caso sí que vamos a poder obtener una ganancia de utilizar un cable de una categoría superior frente a un cable normal. Ahora, para el cable que vamos a conectar desde nuestro equipo a una roseta que tengamos de acceso a internet en una habitación o desde nuestro equipo al router que nos proporciona un ISP. No os compliquéis la cabeza, no gastéis dinero en cables más allá del propio cable que os da el ISP o si por cualquier razón queréis un cable de otro color o con algún tipo de braiding externo como puede ser estos cables de tipo tela por fuera. Ahora, para obtener el 100% de la velocidad que vamos a tener de internet en casa, la mayoría de la gente, que puede ser como mucho hoy en día de 1 gigabit por segundo, no tiene sentido comprarse un cable Cat 7 bajo ningún concepto. Entonces, no digo que el vídeo este que yo he visto sea clickbait, sino que puede haber algo raro en ese cable, pero ahora, en una conexión de unos cientos de megas como se mostraba en ese vídeo, no vais a notar diferencia entre un cable 5E que esté en muy buenas condiciones con un cable 7, 8 o lo que sea. No vais a notar la diferencia porque en distancias tan cortas no hay diferencia. Es imposible que vayamos a apreciar una degradación del enlace en una distancia de unos pocos centímetros o a lo sumo 2 o 3 metros. Entonces, no os compliquéis, no os gastéis el dinero, utilizar el cable que os da vuestro ISP y nada más. Sin más, esto es todo lo que os quería mostrar en el vídeo de hoy. Si os ha gustado, os agradecería un like y si queréis ver más contenido como este, de redes y poco a poco intentaré ir haciendo alguna cosilla más de domótica, pues podéis suscribiros al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo.